Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan pasado muy bien fin de semana, que la hayan descansado. Nos encontramos nuevamente una segunda semana de la asignatura de estadística aplicada del programa de contaduría pública. Por favor, si me están escuchando, por favor me escriben o abren su micrófono, por favor. Sí, señor profe. Bueno, ok. ¿Cómo les fue con el taller que les puse? ¿Hace falta gente diligenciar el taller? Por, ¿Hace falta gente diligenciar el taller, por favor? Porque hasta hoy hay plazo de diligenciar, de hacerlo. Recuerden que tiene una fecha límite, hemos dicho que hasta hoy, entonces ya a partir de hoy ya no se va a poder, no se va a poder, ¿qué es? Diligenciar. Entonces las personas que no lo hayan diligenciado el día de hoy o desde que lo dejé, por favor pueden ingresar después de que se acabe la clase para que diligencien el taller y poder ganarse al menos esas 2 décimas. Alguien me preguntaba sobre qué pasa si pierde un punto, si pierde 2 puntos. Bueno, va a ser respectivamente a medida que usted va contestando que se le va a dar la nota. Cada punto vale 0.02. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Recuerden que el taller total vale 0.2, o sea, vale dos décimas. Entonces, digamos que lo que va a pasar es que si usted, por ejemplo, solo hizo la mitad, digamos, hizo 5 puntos de los 10 puntos que yo puse, le quedaron bien solo 5, pues solo va a tener 0.1, ¿no? Digamos que va a ser dependiendo de cómo vaya diligenciando y como el resultado que haya obtenido. Por eso es bueno empezar con esto. El día de hoy no voy a dejar taller porque vamos a abarcar un tema completo esta semana, o sea, hoy y el próximo viernes, o este viernes, perdón, vamos a trabajar un tema y el taller se los pongo el viernes nuevamente con fecha hasta el miércoles, como para que ustedes afiancen los conocimientos que vamos a ver durante esta clase y durante la clase del viernes. Bueno, entonces le damos inicio a la clase de estadística aplicada de la Escuela de Contaduría Pública. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central y vamos a hablar sobre el tema de dispersión. Entonces, esto es un tema que en cierta medida hay que tener mucho, digamos, mucho cuidado, hay que prestarle mucha atención porque estas medidas son muy importantes de aquí en adelante. Digamos que vamos a estar utilizándolas constantemente y nos van a servir no solo en el proceso de la asignatura, sino mucho más adelante. Entonces, cuando hablamos de mediciones, hablamos de dos grandes, digamos, dos grandes que nos ayudan a identificar qué fenómenos o qué es lo que está ocurriendo con los datos, y una es las de tendencia central. Como dice ahí, la tendencia central se refiere a un punto medio, ¿sí? Recuerden, es una medida, o sea, es un datico de una distribución. Las medidas de tendencia central se conocen también como medidas de posición. Digamos, en alguna bibliografía no aparece como medidas de tendencia central, sino aparecen como medidas de posición, porque realmente el dato lo que nos está dando es una posición en un conjunto de datos. Eso es lo que realmente está sucediendo. Bueno, entonces, ahí dice que, por ejemplo, ustedes pueden ver las curvas que están ahí. Hablamos de una curva A, una curva B y una curva C. Esas curvas que están ahí, yo las traigo a colación primero porque son distribuciones normales, hacen comportamiento de datos. Entonces, en el centro, vamos a obtener que en el centro están acumulados la mayoría de datos. Perdón, voy acá a editar. Ya. Entonces, aquí en el centro van a estar la mayoría de los datos y de aquí hacia los lados se van a estar distribuyendo. Entonces, esta medida que está acá, este punto, esta línea que ustedes ven aquí, entrecortada acá, lo mismo esta que está acá, lo que me está marcando es un punto centro. Por eso se llaman líneas técnicas de tendencia central o tendencia central, porque me está mostrando aquí una distribución que es esta que está aquí, que ustedes ven ahí, o esta que está aquí, cualquiera de las que está acá, ¿sí? Cualquiera de esas. Y este punto que está acá, este que ustedes ven ahí, se está marcando
una tendencia o está marcando un punto en específico que me referencia o que me da algún indicador de lo que pueda estar pasando con esa población. Muchas veces ese punto puede ser el punto máximo, ¿cierto? Puede ser el punto máximo en el cual, digamos, puede llegar una distribución y puede empezar a disminuir desde ahí. Puede que sea ese el ejemplo. Y estamos hablando, por ejemplo, tenemos que buscar mucho el tema de lo que vivimos actualmente, es todo el tema del coronavirus. Entonces hablamos de las curvas y hablamos de llegar a ese punto. Entonces digamos que vamos a llegar a un promedio, a un punto medio, en el cual puede ser ese punto el más alto y desde ahí ya no vamos a seguir subiendo y vamos a empezar a disminuir, como puede que sea un promedio en el cual se mantenga y desde ahí alcanzamos una cúspide. Eso va a determinar dependiendo de los datos que estemos trabajando. Ahora, otras de las medidas que vamos a trabajar van a ser las medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos las medidas de dispersión, como su nombre lo dice, es como qué tan distante, ¿cierto? O sea, qué tan dispersos están los datos uno del otro. Pero para poder hablar de dispersión, tenemos primero que entender qué son tendencia central, porque con una medida de tendencia central podemos determinar, o sea, qué pasa con la dispersión. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente identificar un punto de referencia y mirar qué tanto están alejados los datos de ahí. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran acá, voy a borrar esta parte que está acá, las curvas que ustedes ven aquí, estas curvas tienen diferentes formas. Esta tiene una forma más digamos, más puntuda, ¿sí ven? Más puntuda, mientras que estas dos, esta tiene un poco más achatada y la gráfica C, que es esta que está aquí, está aún, digamos, está entre la A y la B, ¿cierto? Entonces, estas van a depender de esta medida, de la dispersión. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que a medida de que están alejados los datos, ¿cierto? ¿De quién? Pues obviamente una medida de tendencia central, pues lo que va a pasar es que los datos van a estar más separados, y lo que va a hacer es que esto se va a volver más chato. ¿Sí? Cuando hay bastante dispersión, pues va a haber datos. Lo que hablamos, por ejemplo, ahorita hablábamos que la dispersión del coronavirus, ¿qué significa? Si usted se queda en su casa, pues resulta que usted no contagia a mucha gente. ¿Qué significa? Que los contagios van a ser cada vez más poquitos y va a haber menos contagiados, ¿cierto? O sea, quiere decir que, digamos, si hay digamos, un contagio ahorita, va a haber otro por ahí en 3 días y así consecutivamente. Mientras que, por ejemplo, si hablamos de una población, por ejemplo, como Bogotá o como Barranquilla, que ahorita tienen los picos, pues resulta que allá hay más personas y las personas están más pegadas, o sea, están más junticas, o sea, no están respetando las normas y como no las respetan, pues hay más contagios. ¿Qué significa? Que cada vez va a haber más contagio, por lo tanto los datos están muy agrupados. Entonces ahí hay menos dispersión. O sea, significa que los datos están más pequeñitos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas medidas son muy importantes para poder determinar qué tanto, digamos, qué tanto está alejado un dato del otro. Pero para poder mirar, dependiendo de cuántos datos estemos trabajando, tenemos que tener una referencia. Entonces, en este caso, la referencia siempre son los datos centrales, ¿sí? Entonces, hablamos de datos centrales como ¿quiénes? Como la media, como la mediana, como la moda. ¿Listo? Y hablamos de datos de dispersión, ¿sí? Hablamos de datos de dispersión, voy a cambiar acá el color, datos de dispersión como el rango, como la varianza, como la desviación. La desviación. Hay desviación estándar y hay desviación típica. Entonces, estas medidas van a depender de estas. Entonces, pilas porque estas son complemento de estas. Entonces, si aprendemos bien cómo utilizar y cómo trabajar con las, digamos, con las medidas de tendencia central, vamos a entender qué es lo que sucede con las medidas de dispersión. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es una pequeña explicación con respecto a medidas de dispersión y de tendencia central. Sigamos por acá. Listo. Entonces, cuando hablamos de medidas de tendencia central, hablamos de la media, de la mediana y de la moda. En este caso, vamos a trabajar con la media. Hay varias medias, hay que entender eso. ¿Por qué? Porque a veces ustedes van a investigar y encuentran que existe la media aritmética, que existe la media geométrica, que existe la media hipergeométrica. Bueno, son diferentes medias, pero esas medias, digamos, se utilizan
para casos específicos. Por ejemplo, la media geométrica se utiliza más cuando estamos trabajando tipo porcentual y, digamos, cada uno de los datos tiene, digamos, un valor en específico, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, digo que, no sé, que la marca Nike tiene el 70% de las ventas, mientras que la otra marca solo tiene el 30%. Entonces, digamos que esa tiene una diferencia y es, digamos que esa marca en cierta medida es más importante en ventas, pilas, en ventas, no en la variable, para que tengamos eso claro. No en la variable, sino en ventas. Entonces, digamos que hay que mirar cómo trabajamos eso de forma proporcional porque no las podemos coger de igual. Si yo voy a mirar las ventas de los zapatos y los cojo como si fueran iguales de Nike o Reebok o Adidas, pues resulta que voy a encontrarme con que si las catalogo como ventas iguales, pues voy a tener dificultades. Mientras que si miro, por ejemplo, según mis fuentes de información secundarias, observo que Nike tiene más ventas, o sea, tiene, digamos, el 70% del mercado, Reebok tiene el 10% y Adidas tiene el otro 20% o digamos el 18%, porque debe haber un restante para las demás marcas, entonces vamos a encontrar que todas las marcas no valen igual, en ese caso en específico. Entonces, por ejemplo, en esos casos se utiliza una geométrica, una media geométrica. Pero por ahora vamos a trabajar con la media aritmética, que es como la más general, que es con la que más se trabaja en este momento y es la que en cierta medida nos va a servir para trabajar. Aquí ustedes pueden observar que hay dos tipos, digamos, hay dos representaciones de media. La primera es una media aritmética poblacional y la segunda es una media aritmética muestral. Pilas con esto, ¿por qué lo puse así? Porque hablamos de que cuando hablábamos de población, hablábamos de que tenemos un conjunto de datos, ¿cierto? Y ese conjunto de datos, que es mi población, no importa cuál sea, cuál esté yo trabajando, esa información que está ahí va a ser el total, el consenso general y voy a entrevistarlos absolutamente a todos. Esa es la población. Pero también hablo de que para no tener una población, para no estar trabajando con una población y más cuando las poblaciones son demasiado grandes, lo que hago es seleccionar una muestra, ¿cierto? Selecciono un grupito de ahí y esos son los objetivos o los individuos que yo voy a empezar a trabajar. ¿Listo? Ese grupito que está ahí, que se llama muestra, o sea, este que es muestra, tiene una forma de identificar los datos y la población, que es esta que está acá, no lo cambio acá, esta que es la población, que es para vamos a obtener que tiene otra forma y hay que manipular los datos de otra forma. Entonces, si ustedes ven aquí, voy a borrar acá porque aquí me quedó tachando esto, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven acá, aquí hablamos de una representación. Mire, hablamos de que mu igual a la suma de x, lo voy a transcribir acá para que lo vean. Esto va a ser, perdón, esto va a ser mu, va a ser igual a la suma, pero aquí ahí le falta un pedacito y es a la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula, pilas, de x sub i. ¿Listo? Dividido en n mayúscula. ¿Sí la ven? Lo que pasa es que aquí ya le pongo toda la caracterización. En alguna bibliografía van a encontrarlos así la sumatoria, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, mira, arranque el primer dato hasta el último dato. Eso es lo que quiere decir la sumatoria. Sume todos los datos desde el primero hasta el último, sin importar el número de datos. Ahora, cuando trabajamos el tema de la muestra, lo trabajamos con el que más conocemos a veces, que es x barra, va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria desde i, esto quedó más feo, desde i igual a 1 hasta n, pero pilas que esta n ya no es mayúscula, ¿sí se dan cuenta que es minúscula? ¿Por qué? Porque ya no estamos trabajando con la población, sino estamos trabajando con la muestra. ¿De quién? De x sub i sobre n, y esa n también es minúscula. ¿Por qué? Porque estamos trabajando también con el tamaño de la muestra con el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, esto tiene que quedar claro. Ahora, aquí, ¿por qué lo separé también entre muestra y población? Porque estos datos que están acá, ejemplo, muestra, perdón, estos datos que están acá, media, voy a cambiarlo acá, perdón, para que se diferencie,
Entonces aquí la media, la mediana y la moda, ¿listo? Son un dato, perdón, es un dato. Pero ese dato recuerden que se puede sacar tanto para la población como para la muestra. Y para poder identificar de qué dato se sacó, porque yo puedo decir que la media se sacó para la población como para la muestra. Y esto lo puedo hacer para este y para este. Pero también lo puedo hacer este para este para este y este para este. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que estos datos que están acá los puedo sacar para cada una de ellas. Pero entonces, ¿cómo voy a llamar a esos datos para identificar cuál es cuál? O sea, cuál es de la muestra, cuál es de la población, cuál es, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo saco un valor de la población, ¿cierto? Un valor de la población. A ese valor le voy a llamar parámetro. Parámetro. Y este que está aquí, que es el de la muestra, le voy a llamar estadístico. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que cuando yo saco un valor de estos, cualquiera que sea este o este, ese valor, si lo saco de la población, lo voy a llamar parámetro. ¿Sí? Si cojo este valor de acá, de la muestra, y lo saco, le saco la media a la muestra, le saco la mediana a la muestra, le saco la moda a la muestra, ese datico se va a llamar estadístico. ¿Sí? Estadístico. ¿Entendido hasta ahí? ¿Claro en ese detalle? Porque de aquí en adelante vamos a trabajar con eso. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Espero que por favor me colaboren ustedes. Y entonces, cada uno va por favor a decirme el número del calzado, ¿sí? O sea, ¿cuánto calzan? ¿Cuánto calzan? ¿Cuánto calzan ustedes? Y yo voy a ir tomando los datos. Lo pueden ir escribiendo en el chat para yo ir tomando nota acá. Bueno, el primero calzó 39, 39, 38. Uy, espérenme un segundito porque se me pierden. Mientras van escribiendo allá, tranquilos. Sigan escribiendo allá. Entonces, 39, 38, 38, 36. 35, 38, 35, 38, 37, 35, 40, 36, 40, 40, 36, 36, 39, 37, 37, 39, 39, 38. Esto. Entonces, tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. Tengo yo acá. 20, 21, 39, 21. ¿Quién más sigue? ¿Alguien falta? Somos 27. Mentiras, 26. Entonces aquí sigue 39, 36, 34. ¿Me hace falta? ¿Alguien falta? Por favor. 34, 38, 40. Creo que hasta ahí. 20, 25. Andrés. Me falta uno. ¿Alguno hace falta? O bueno. Bueno, vamos a trabajar con los que hay acá. Tengo 25 datos. Voy a coger esto como si fuera el tamaño de mi muestra, de mi población. O sea que la población es de
25 datos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son los que están aquí, los que en cierta medida están en el curso de estadística. Entonces, lo primero que voy a obtener acá va a ser la muestra, la media. Entonces, para obtener la media, recuerden que estamos hablando de la población, entonces estamos hablando de mu, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la sumatoria de los X u Y, ¿cierto? Sobre N. ¿Esto va a ser igual a quién? Pues dice, coja todos los Y, o sea, coja el X1 más el X2 más el X3 y así hasta llegar al Xn, ¿cierto? Pilas que es esta en mayúscula, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre el tamaño total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Pues reemplazar. ¿Pero quién es X1? ¿Quién es X2? ¿Quién es X3? Pues X1 y X2 y X3 son cada uno de estos daticos. Entonces aquí será X1, X2, X3 y así consecutivamente hasta que este último de por acá va a ser el X25, ¿cierto? Estos datos van a ser cada uno de los valores que voy a ir reemplazando allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Seguir reemplazando. Entonces, aquí va a ser igual. Ya sé cuál es el que está en el denominador, que es 25. ¿Por qué? Porque es el tamaño total de la población. Y aquí arranco con el primero. 39 más 38 más 36 y así consecutivamente hasta que a lo último entonces mu va a ser igual a, me dan primero el del numerador, perdón, el del numerador y me dicen cuánto da eso. 899. Estos 899. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más que lo tenga? De pronto que no se nos vaya a escachar. Siempre es bueno tener otro resultado. Háganlo todos para que vayamos practicando el tema. Alguien aquí me dice que le dio 938. 938. 938 les dio acá. ¿Quién dio más? $938. Bueno, ya hay dos acá que les dio 938. O sea, quiere decir que este está mal. La persona que pronto me dictó este, revisa por favor, a ver si de pronto fue que te faltó algún número. Entonces esto da 938. Porque si ya le considera 2 o a 3, significa que tienen razón los que ya contestaron. Y ahora vamos a decir aquí que mu va a ser igual a ¿quién? Pues vamos a dividir 938 dividido en 25. ¿Cuánto les dio? 37.52. Muy bien, muy bien. Ya hay varios ya que han dado el mismo resultado. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la talla de calzado promedio, pilas acá, promedio, porque lo que me está dando es un promedio, ¿sí? Entonces, el calzado promedio de los estudiantes de la Escuela de Contaduría Pública que están viendo la asignatura de estadística aplicada es de 37.52. Si lo quiero redondear, puedo decir que es 38. O sea, si yo quiero aproximar, ¿cierto? Porque no vamos a encontrar un calzado de 37.5, encontraremos un calzado de 38. Aquí por aproximación, pilas. Ahorrar acá para que para que esto quede bien, porque no es igual, es aproximado. Entonces, este será, digamos, el calzado. ¿Para qué me serviría esto? Pues, por ejemplo, si yo voy a montar una tienda cerca de la universidad, puedo identificar qué calzado es como el que más se podría vender, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, yo puedo, si el promedio es de 38, la talla es de 38 en promedio, pues voy a dejar zapatos más o menos en ese número. Entonces dejaré zapatos de 36, 37, 38, 39 y 40. No voy a dejar zapatos más grandes, porque o sea, si dejo ya tallas 41, 42, 43, pues va a ser zapato de pronto que no se va a vender
como se venden los otros zapatos. Y cuando la gente vaya a llegar, pues solo va a encontrar o tallas muy pequeñas o tallas muy grandes. Entonces, esto siempre y cuando pueda obtener yo la información completa, ¿cierto? La información completa de todos los miembros, o sea, de todos los sujetos, o sea, de toda la población. Pues aquí me queda fácil. Aquí me queda fácil porque pues cogí a los estudiantes que están en el curso y los estudiantes del curso son los que me están llenando la encuesta. Pero ahora vamos a hacer el ejercicio de tal forma que vamos a trabajar es con una muestra. Entonces, para poder determinar la muestra, espérenme un segundito porque voy a hacer una cosita acá, pequeña, porque me hace falta una hoja. Aquí voy a sumar otra. Y esta la voy a pasar. Corre por acá. Permítanme. Epa, no me corrió. Por acá hay otro ejemplo. Voy a correr esto. Acá, listo. Listo. Entonces voy a seguir acá. Ahora vamos a trabajar esta anterior que trabajamos acá, la trabajamos para la población. Ahora vamos a trabajar para la muestra. Entonces voy a coger acá, voy a trabajar con este que está acá. Listo, ahora para la muestra. ¿Listo? Para la muestra. Entonces voy a seleccionar aleatoriamente aquí y por favor las personas que yo llame van a abrir su micrófono y me van a dar el dato. ¿Listo? Entonces, a ver, por acá. Juan Camilo Torres. Juan Camilo está en clase. Regálame la talla de tu calzado. 40. Bueno, sigamos acá. Lady, Lady Joana. 38. 38. Listo, sigo por acá. Pedro Augusto. Pedro, ¿está por ahí? 40. 40. ¿Es Pedro? Sí, profe, es que me tocó entrar desde otra cuenta. Ah, bueno. Pero soy Ivette, profe. ¿Tú, quién eres, perdón? Ivette Macías. Ah, Ivette, vale. Entonces me toca, es que quiero coger un hombre y una mujer. Listo. Brian. 39, profe. 39. Listo. Y vamos 2, 4. Voy a buscar acá. Karen Dayana. ¿Está Karen? No se me pierdan, por favor, porque tienen que estar muy pendientes. Karen, 37. Listo. ¿Quién más? Y por acá me habría falta. A ver. Pelandia Rodríguez. Oh, no, aquí. Paula Jimena. 39. 39, listo. Entonces, aquí yo tengo una muestra de tamaño 6. Pila, yo traté de tomarlos hombre, mujer, de tal manera que, digamos, como que fuera equitativo para mirar que, digamos, aunque lo estoy tratando de hacer aleatorio sin saber cuánto calza cada uno, pero digamos que los datos que me arrojan acá son 40, 38, 40, 39, 37 y 39. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero para la fórmula de la muestra, o sea, que vamos a trabajar con ¿quién? Con X barra, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de X sub I sobre N. Pero ya sabemos cuánto es N, o sea que esto va a ser igual a ¿quién? Acoja cada uno de los daticos X sub 1 más X sub 2
más así consecutivamente hasta que llego a ¿cuál? Al x sub 6, ¿cierto? Y lo divido en el total, que sería n, ¿no? Pero en este caso sería 6. Entonces, al final, lo que voy a coger es cada uno de esos daticos, o sea, 40 más 38, así hasta terminar con, perdón, acá, hasta terminar con el 39. Todo eso dividido en 6. Y aquí voy a obtener que esto da igual a, usted ya lo tiene allá, regáleme primero el numerador, acá, 233. 233, ¿sí? Dividido en 6, eso es igual a 38,8. 38,83. Listo. Entonces, este es el dato cuando x igual a 38,83, pues digamos que estaríamos trabajando con esto. Si lo aproximamos, decimos que la media sería de 39. Entonces, vamos a mirar qué pasa acá. En el primer dato, en la primera parte que estuvimos trabajando allá, nos decía que mu era igual a 38, ¿cierto? Y x barra es igual a 39. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, la diferencia es una talla. Puede que ni siquiera se genere una talla, puede que inclusive si ustedes miran en el primero nos da 37,50 y algo, y en el otro da 3,8, o sea, es un poquito más de una talla, pero realmente como estamos, digamos, generalizando, en este caso, podemos trabajar así. Cuando trabajo el tamaño total de la muestra, de la población, me da un dato, se supone que tiene que ser mucho más exacto. ¿Qué significa? Que en esto, cuando yo tengo esta información acá, no hay error. Se supone que no hay error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cogía el total de la población. O sea que yo ya con gran certeza, ¿sí? Con un 99,99999%, ¿sí? De confianza, puedo decir que no existe un error ahí y que el calzado promedio de los estudiantes de este curso es de 38. Mientras que para este caso, ¿sí? Para este caso, sí hay error, ¿cierto? Sí hay error. Pero ese error, si ustedes se dan cuenta, es muy pequeño. O sea, a mí me preocuparía, por ejemplo, donde la talla me hubiera dado, no sé, 41 o 40. Entonces yo digo, uy, hay una diferencia grande entre el 38 y el 40, ya hay dos tallas, o sea que hay una diferencia grande. Significa que el error realmente es grande. Pero esto va a cambiar a medida de qué? A medida de que yo vaya tomando datos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, fuera a tomar otro dato, no sé, un dato, por ejemplo, acá, venga, les digo acá, un dato, por ejemplo, de, a ver, que no hayamos llamado, por ejemplo, de, a ver, de Daniela Joana Bernal. ¿Cuánto calzas? ¿Está por ahí, Daniela? No está. Claudia Patricia. Sí, profe, ya escribió. ¿Sí están? Bueno, regáleme una talla, alguna. Profe dice que 37. 37. ¿Quién dice? Yo, Daniela Núñez. Bernal. Núñez. Claudia dice que 35 y 37. Vamos a meter esos dos dáticos más. Vamos a trabajar con 8. O sea que aquí voy a meter 37 y voy a meter 35. ¿Listo? Entonces, esos dos datos los voy a meter. Ahora voy a trabajar con una muestra de ¿cuánto? De 8. Entonces, van a hacer eso rápido y me van a decir cuánto da esa muestra. Voy a poner aquí muestra 1, a esto le voy a poner un 1 y voy a sacar acá una x barra 2, que va a ser una muestra con 8 dáticos. ¿Listo? Entonces, le da 305 dividido en 8. Esto da, ¿cuánto les dio? 38,12. 38,2. Entonces, si ustedes dan cuenta acá, si yo lo aproximo, x barra 2 va a ser igual a 38.
sino tomé 8 daticos más poquitos y se me aproximó más ¿a quién? Al dato de la población. Significa que este que está aquí, o sea, el de X barra, ¿cierto? X barra sub 2, con el de mu no hay diferencia, ambos tienen el mismo. Si ya lo tomamos datos fijos, pues sí va a haber diferencia. Recuerden que X barra 2 es de 38.12, mientras que mu es de 37.52. Entonces estamos hablando de un poquito más de media talla. Pero se dan cuenta que a medida de que yo obtengo más datos, como que esa diferencia se va a ir reduciendo. Pero va a llegar un momento donde la muestra va a ser tan representativa de la población que digamos que ya no va a haber mucha diferencia y que si la diferencia que hay entre esos datos pues va a ser digamos de 0.00 algo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no necesito tomar toda la muestra toda la población para poder determinar un dato real y un dato que me sirva y que me represente lo que realmente está pasando con toda la población. Entonces, aquí en este caso sí nos damos cuenta de eso. Hay que tenerlo claro desde ese sentido. ¿Entendido ese pedazo ahí? Para que entendamos la diferencia entre la media poblacional y la media muestral y por qué las diferencias. Entonces, hago una pregunta. ¿Mu es qué? Pregunto a Chaparro López, Juliet. ¿Estás ahí? Mu es la muestra, ¿no? ¿Mu es la muestra, seguro? Mu, este mu que está acá, miren. Lo voy a subrayar en rojo para que lo vean. ¿Este mu es quién? Es la población. Ah, ¿Cómo yo se no. llama el dato que se obtiene de la población? ¿Quién le quiere ayudar? ¿Se llama parámetro? Se llama parámetro. Correcto. Correcto. O sea que el parámetro, ¿sí?, que estamos trabajando aquí es la media y da 38. ¿Listo? Entonces, ¿qué será el 39 en X1? ¿El estadístico? El estadístico, correcto. ¿Y qué será X2? El que quiera puede contestar. ¿Qué será X2? Un estadístico, ¿no? Otro estadístico, correcto. Es otro estadístico. Porque es que recuerden que de una población yo puedo obtener muchas muestras. ¿Listo? O sea, puedo organizar cantidad de muestras diferentes. Entonces, es otro estadístico, ¿sí? ¿De quién? De otra muestra. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ir quedando claro. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sigamos. Entonces, ahora hablamos de la mediana. Entonces, cuando hablamos de la mediana, dice que para hallar la mediana de un conjunto de datos, primero se deben organizar de orden descendente o ascendente. Pilas, aquí es importante organizar los datos, ¿sí? Porque si yo no organizo los datos, entonces me voy a encontrar con que no sé exactamente cómo están distribuidos. Aquí hay dos condiciones en la mediana, perdón. La primera condición es cuando trabajamos con un conjunto de datos que es par y cuando trabajamos con un conjunto de datos que es impar. Pilas con eso. Entonces, ¿qué decimos acá? Decimos que la mediana es igual a n más 1 sobre 2, enésimo término del arreglo de datos. Por eso se llama arreglo de datos. Pilas con esto, arreglo de datos. ¿Qué significa? Que como los datos ya están organizados, o sea, están arreglados, entonces usted tiene que ir a buscar ese valor en los datos y ese valor le va a dar la mediana. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hablamos de dos grupos, uno que se llaman impar y el otro que se llama par. Bueno, lo voy a poner aquí, discúlpenme acá porque no me va a alcanzar ahorita el espacio. Entonces, lo que voy a hacer aquí es a colocar, aquí van a ser impares y aquí van a ser los pares. ¿Listo? Esos pueden ser cualquier cantidad de conjuntos, o sea, puede ser un grupo de personas, puede ser un grupo de zapatos, lo que sea. Lo importante es la cantidad de datos, o sea, si estamos hablando, también se puede hablar de población o se puede hablar de muestra. Para el caso en específico, entonces devolvámonos. ¿Cuántos datos estábamos trabajando en el conjunto de datos de acá? ¿Trabajamos con X1 o con X2? 2. Con
¿Con quién trabajamos? Con cualquiera, no hay ningún problema. Vamos a trabajar con el primero que vamos a trabajar va a ser con X sub 2, ¿listo? Entonces, por favor, alguien que me dicte los datos. Estos datos son pares, ¿no? Tienen 8 datos. Entonces, a ver, es que para estar cambiando y mirando, regálenme los datos, alguien que los haya anotado, por favor, y me dicta los 8 datos. ¿Cómo están? ¿Quién me ayuda? 40, Nadie. 38, Listo. 40, 38, 40, 39, 40, 39, 37, 39, 37, 39. 37 y 35. Me faltan 2. 37 y 35. Listo. Ya tengo los datos ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger lo primero que me dice que para allá la mediana, lo primero que tengo que hacer es organizarlos. ¿Cómo los puedo organizar? Los puedo organizar del mayor al menor, ¿cierto? O del menor al mayor. O sea, arranquemos en este caso con el menor. Entonces, lo que voy a hacer es aquí ordenarlos. Para ordenarlo, entonces voy a utilizar este, ojalá se vea bien. Entonces, aquí seguimos. 35 sería el primero. 35. Seguimos. ¿Cuál sería el siguiente? Que le sigue ahí, 37. Después hay otro 37. Sí, 37, 37. Después sigue un 38. Después sigue un 39. Después sigue otro 39. Y por último hay dos 40. ¿Sí ven? Entonces ya organizamos los datos del más pequeño al más grande. ¿Listo? Ahora voy a coger estos mismos datos, ¿sí? Pero le voy a quitar un datico. Entonces voy a quitarle el último dato que está allá. Entonces para colocarlo entre las familias de los pares. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer aquí es cambiar esto acá y arrancamos acá. Entonces los mismos datos van a ser aquí 40. Que ser 40, 38. Voy a quitar ese 40, vas a bajar 39, 37, 39, 37 y por último 35. Entonces, ¿aquí cuántos datos hay? Aquí n es igual a 7 y en este caso n es igual a 8. ¿Sí ven? Por eso, estos son pares y estos de aquí al lado derecho son impares. ¿Listo? Entonces, ¿qué trabajamos ahí? Los organizamos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A organizar los datos. Entonces, cogemos los datos acá, los organizamos. Voy a poner acá rojo para que se... Entonces, aquí será... empezamos con el más pequeño, 35, 37, 37, 38, 39, 39 y 40. ¿Listo? ¿Están organizados? Sí. Puede ser de forma ascendente o de forma descendente. Entonces, pilas. Como yo les decía, este datico que ustedes van a ver acá, este dato que ustedes van a ver acá, esto le está diciendo es la posición del dato que usted necesita. Entonces le está diciendo, oiga, pilas, mire, coja el dato, súmele 1, ¿cierto? Y divídalo en 2. Entonces dice, ah, bueno, listo, entonces vamos a hallar la primera para los datos impares. Entonces decimos aquí que la mediana, pilas, le voy a poner mediana así, ME, lo pueden encontrar de cualquier forma, pero esta es como la simbología que yo utilizo. Va a ser igual a n más 1 sobre 2. ¿Cuánto es n? Pues n va a ser 7 más 1 dividido en 2. ¿Cuánto da eso? Esto daría 8 sobre 2, lo que significa que esto es 4. ¿Sí? Entonces, este dático que me está dando acá no significa que esa sea la mediana. Significa que es que en ese dato se encuentra la mediana. Entonces, tengo que irme y buscar dónde está la mediana. Entonces, me dice, pilas, está en la cuarta unidad. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir a coger la cuarta unidad ya. Entonces, arranco acá. Arranco, miren. Entonces, digo acá, 1, 2, 3 y 4. O sea, que significa que aquí se encuentra la mediana. ¿Sí ven? Lo que significa al final es que la mediana, aquí le voy a poner un entonces porque es que no quiero que se me confundan, la mediana va a ser igual a ¿quién? A 38. ¿Sí ven?
Ahí, la mediana va a ser igual a 38. Ahora, miremos qué pasa con el siguiente conjunto de datos. El siguiente conjunto de datos tiene una cuestión que hay que observar porque no nos va a dar exactamente lo del anterior. Entonces, me dice, la mediana es igual a ¿quién? Es igual a n, que n en este caso, ¿cuánto es? 8 más 1 sobre 2. Esto es igual a 9 sobre 2, lo que quiere decir que este dato es 4.5. Entonces, cuando esto da un decimal así, no puedo ir a la ubicación 4.5. Entonces, tengo que ir a coger la anterior al 4.5 y la posterior al 4.5. Significa que voy a hacerlo acá entre paréntesis, necesito ir a la posición número 4 y a la posición número 5. ¿Listo? Entonces, voy al conjunto de datos, voy a ir allá al conjunto de datos que tengo. Entonces, arranco. 1, 2, 3, 4 pilas. Este es el primero. 4, el cuarto dato. Me voy al siguiente porque cojo el 5 y cojo el 5 ahí. ¿Sí ve? Entonces, me está diciendo pilas. El dato que usted necesita, o sea, la mediana, se encuentra entre estos dos datos. Y para poder hallar la mitad de estos dos datos, pues tengo que decir que la mediana va a ser igual a 38 más 39 dividido en 2 y esto da 38.5. Entonces, des en cuenta acá que ya cambia. ¿Por qué? Porque estos datos ya no tengo que coger, cuando yo estoy trabajando con datos pares, tengo que coger es 2. Entonces, esa es la diferencia entre el impar y el par. Cuando yo trabajo el impar, des en cuenta que el dato que me da es exactamente el que se encuentra en la posición número 4. Mientras que si yo cojo datos pares, tengo que coger la posición que me da la media, o sea, que me da la posición de la media, y coger el anterior y el posterior, ¿sí? En este caso, por ejemplo, 38 y 39. ¿Listo? Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque recuerden que la mediana, como su nombre lo dice, es la mitad de los datos, sin importar qué datos hayan, es la mitad de los datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Coger el puro centro de la información, o sea, tiene que dividírseme los datos tanto a la derecha como a la izquierda, de tal manera que quede la misma cantidad de datos. Entonces, si ustedes miran ahí, nos vamos a dar cuenta que cuántos datos hay para el caso de los impares. Mira acá el caso de los impares. Vamos a encontrar acá que detrás del 38 hay un dato, dos datos, tres datos. Y adelante del 38 hay 1, 2 y 3. ¿Sí se dan cuenta? O sea que estamos dividiendo en partes iguales, exactamente en partes iguales. Ahora miremos qué pasa con el de los pares. Si ustedes miran el de los pares, aquí va 1, 2, 3. Y aquí a este lado, 1, 2, 3. Y se supone que la media está aquí en toda la mitad. ¿Sí? Como está en toda la mitad, significa que aquí hay la mitad de este para acá y la mitad de este para acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a encontrar exactamente el valor medio de los datos. Entonces, por eso se llama la mediana, para que lo tengan ahí claro. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿No hay ningún problema? Bueno. Sí, señor. Bueno, sigamos. Entonces, No, profe. bueno, la última medida de tendencia central que vamos a trabajar acá va a ser la medida de la moda. Como su nombre lo dice, la moda es cuando se marca una tendencia, ¿sí? Cuando se genera algo, por ejemplo, si estamos en Navidad, nos vamos a encontrar que ¿cuál es la tendencia? Pues el color rojo, ¿no? Digamos, lo que se va a vender, gorros rojos, ropa roja, vamos a estar adornando todo de rojo, ¿sí? Pero en este caso, lo que pasa es que los datos también tienen una moda, o sea, quiere decir que se repiten, que como que son costumbre. Si yo, por ejemplo, me fuera al dato, a los datos que tenemos acá, a los datos que hemos trabajado generales de la población, ayúdenme a mirar cuál podría ser la moda. O sea, quiere decir que es el dato que más se repite. Entonces yo voy a mirar, por ejemplo, acá, aquí tenemos, bueno, 35, a ver, 38 hay 1, hay 2, hay 3, hay 4. 39 hay 1, 2, 3, 4, 5, 5.
y 40, 1, 2, 3, 4. O sea que en este caso, ¿cuál sería la moda? La moda sería 39. 39. Ayúdenme ahí ustedes para que no me vaya a equivocar. 39, Sí, profe. 39. Entonces, decimos que para el caso en específico general, nosotros tenemos que la moda va a ser igual a 39. O sea, va a ser el valor que más se repite. Si nosotros graficáramos acá, por ejemplo, hiciéramos una gráfica de barras, tendríamos que, por ejemplo, aquí hay algunos, voy a hacer acá la gráfica para que la entendamos. Entonces, si yo tengo aquí los datos, entonces yo diría que, por ejemplo, esta es como la talla más chiquita, ¿no? Que hubo, 35. Después siguió por acá 36. Después por acá 37. ¿Sí? Por acá ya siguió el 38. Por acá 39. Por aquí ya hay un 40. Y por acá habrá un 41, supongamos. ¿Sí? Puede que acá haya un 42 pequeñito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí este dato es el que más se está repitiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta es la moda. ¿Listo? Pero miremos qué pasa, por ejemplo, en los diagramas de normalidad, que es el que estamos acostumbrados a ver. Entonces, cuando vemos allá un gráfico de normalidad, ¿dónde quedaría la moda? Pues la moda quedaría en este punto, porque lo que quiere decir es que aquí se está repitiendo, o sea, estaría exactamente acá. ¿Sí ven? Esta sería la moda. Si miramos la gráfica aquí como está acá, que no está como muy simétrica, diríamos que la media estaría como por acá. La media. La media estaría por acá. Voy a cambiar ese color para que me entiendan cuando vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, recuerden que la media nos dio 38 algo, no, mentira, la media debe estar por acá. Entonces, por acá está la media. Le voy a poner X barra. Y por acá puede estar, por acá exactamente, va a estar la mediana. ¿Sí? En este caso solo cuando la función es, digamos, no es simétrica, ¿no? Porque si se dan cuenta que tiene una cola más grande por este lado, o sea, si se dan cuenta que aquí hay una cola más grande, ¿sí la ven? Entonces quiere decir que están como estirados los datos hacia acá. Si la cola fuera hacia el otro lado, o sea, por ejemplo, si tuviera una curva así, pues los datos estarían al revés. La moda siempre va a estar acá. ¿Por qué? Porque va a ser la cresta. Pues va a ser la moda, ¿cierto? Por aquí estaría la media, ¿cierto? La media. Y por acá exactamente dividiendo esto en dos partes iguales, o sea que aquí hacia allá esté igual que acá, estaría la mediana. ¿Sí? Cuando los datos son simétricos, voy a borrar esto un poquito acá. Cuando los datos son simétricos, ¿qué significa? Por ejemplo, que la curva es exactamente simétrica. Mire, nos pongamos, pues es que lo hago aquí a pulso y no queda bien. Pero supongamos que es simétrica, o sea, que tiene del mismo lado hacia el mismo lado. Cuando llega a este punto, yo solo garantizo si es simétrica, es cuando la media es igual a la moda y es igual a la mediana, a la media. Cuando estas tres medidas son iguales, ¿cierto? Son iguales, significa que la función es simétrica, o sea, que se distribuye de igual manera por derecha que por izquierda. Ahí vamos trabajando medidas. Entonces, con esto terminamos las medidas de tendencia central, ¿sí? La idea es que trabajemos para la próxima clase todas las medidas de dispersión, ¿sí? Miremos cuáles son las medidas de dispersión. Otra cosa que hay que aclarar, esto solo es para datos sin agrupar. Vamos a también a mirar qué pasa cuando tenemos datos agrupados. Vamos a trabajar la media, la mediana, la moda para datos agrupados. Dentro de 8 días vamos a trabajar los mismos datos que estamos trabajando aquí, pero ya con tablas de frecuencia y demás para poder identificar cómo se calcula la media, la mediana y la moda. El viernes vamos a ver medidas de dispersión, o sea, vamos a ver desviación estándar, varianza, rango. ¿Listo? Vamos a identificar para qué nos sirven, para entenderlas y demás. Y el viernes dejo el taller. ¿Listo? Lo que voy a hacer ahorita es armar la unidad, creo que ya la creé en Facebook, la unidad número 3, les voy a ir subiendo material y les voy a subir la clase. No he subido la clase, digamos, si alcanzo en la noche, les subo la clase, si no toca mañana temprano,
tanto a la plataforma como a Facebook. Se me está demorando mucho en cargarla, en subir los videos. Entonces, con esto damos por terminada la clase del día de hoy. Si hay alguna duda, los escucho. Recuerden que ya que están la gran mayoría aquí, espérenme un segundito, voy a dejar de compartir este momento porque me interesa que quede aquí grabado más bien esta parte. Porque después me toca, necesito esto, bueno, a ver la pantalla completa. Listo. Entonces, hasta el momento hay 28 estudiantes. Si alguno de los estudiantes que está en el curso no ha llenado el taller que les dejé, lo pueden hacer hasta el día de hoy. Ya mañana no lo van a poder hacer. Mañana ya se cierra. ¿Sí? Entonces, por favor, diligencienlo lo más que puedan. Estoy contento porque en Facebook ya tenemos, les voy a mostrar acá, en Facebook estamos los 40 integrantes ya, 39 miembros. Creo que falta una persona. No, mentiras, creo que estamos todos, 40 completos. O sea, quiere decir que, porque yo tengo ahí otro perfil, somos 38, o sea, que significa que están todos. Aquí yo ya creé la unidad, ¿sí? Entonces ustedes entran aquí a unidades, en la parte donde dice unidades, y aquí ya aparece la unidad 1, la unidad 2 y aquí está la unidad 3. Hasta el momento no tiene material, pero yo en el transcurso de la noche, de la tarde, les voy a subir el material, un material que es de apoyo, les voy a subir algo para que sigan reforzando estos conocimientos, les voy a subir un taller sobre cómo, digamos, cómo calcular la media, la mediana y la moda, pero ese taller no es ni calificable ni me lo tienen que entregar, no se preocupen, es solo para que ustedes vayan estudiando o para que ustedes van entendiendo cada uno de los temas que se están trabajando. Y lo mismo voy a generar aquí en la plataforma, yo ya generé aquí en el programa de estadística aplicada, ya generé aquí la semana número 2, entonces aquí está todo lo del material de la semana 1, que es el que tenemos, las clases están ahí montadas, y aquí voy a empezar a montar el material que tenemos de la clase, digamos, de la semana número 2. Entonces, lo que voy a hacer es ir subiendo semana por semana cada uno de los productos y el material que estamos trabajando. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Cómo vamos? Sí, señor. ¿Todo claro? ¿Perfecto? Listo. Sí, profe, bien. ¿Alguno tiene una duda o algo que me la quiera manifestar de una vez? ¿Que tenga algún inconveniente? No sé, que pronto quiera manifestarme alguna inquietud o algo, lo pueda hacer de una vez. No sé. Ninguno, bueno. Entonces, damos por terminada la clase del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el día viernes a las 2 de la tarde que tenemos clase, ¿no? Entonces, a las 2 nos vemos. Que tengan una muy buena semana. Estudien lo que les voy a dejar de material. Eso es para que estudien, para que estén bien preparados. Y el viernes realicen el taller con todas. ¿Listo? Muchas gracias. Que tengan un buen día. Doy por terminada. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Bye, bye. profe.